Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy quiero compartir con vosotros una técnica, una estrategia diferente de manipulación de los diales para la apertura de candados de combinación. Candados que, como este de aquí, no reaccionan bien a la técnica básica. Su comportamiento es errático, de repente hay diales que giran libres, el feedback es difícil de distinguir, son candados que suelen estar mejor hechos. Por diferentes razones, la técnica básica nos lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo y no conseguimos resultados claros. Las aperturas son aleatorias. La técnica básica consiste en ir girando una rueda para intentar determinar cuál es la puerta verdadera. Esta estrategia que vamos a ver hoy consistiría en localizar cuál es la rueda que está más bloqueada, es seguro que está en una puerta falsa, y sacarla de esa puerta falsa. Por eliminación, por lógica, según vamos sacando todas las ruedas de las puertas falsas, terminarán por caer en las puertas verdaderas y abriendo. Es muy similar a la técnica básica, pero es diferente, y en candados como este el resultado es muchísimo más rápido, muchísimo mejor, y la actuación más sistemática y los resultados sobre todo más consistentes. Dejadme que coloque la iluminación y el ángulo e intentamos hacerlo para que veáis cómo es. Nos vemos en un momento. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a utilizar este candado. Es un candado Abus de latón, como veis, modelo 16540. Este candado me lo envió hace años mi amigo Michael Poti314. Muchísimas gracias, Michael. Michael tiene un canal de ganzuado deportivo, de decodificación de candados, fantástico. Si no lo conocéis, tenéis que visitarlo. De hecho, tanto la técnica básica como las que podáis ver aquí, que vaya sacando en los tutoriales, proceden directamente de su canal. Es él el que ha tenido la paciencia de manipular los diales, de encontrar diferentes estrategias para decodificar los candados, y la generosidad de compartirlo con todos nosotros, de hacernos pasar muy buenos ratos jugando con estos candados. De verdad, Michael, muchísimas gracias. Si no conocéis su canal, tenéis que visitarlo. Y bueno, vamos ya con la decodificación, con esa diferente estrategia, con este candado. Como veis, esta es la codificación actual, 3858. Lo que vamos a hacer va a ser cambiar la codificación. Vamos a meter el arco hacia adentro. Muchos candados como este tienen un muelle en el arco, de tal manera que cuando lo presionamos hacia abajo tiende a sacarlo. Eso es para que no haya un cambio accidental de codificación. Vamos a presionar el arco, ahí está. Vamos a cambiar los números, movemos todos los números, nos aseguramos de que todos los diales caen en un número exacto, que no quedan entre dos números, sacamos el arco, cerramos el candado, movemos para esconder la nueva codificación, ahí está, y ya tenemos el candado codificado con una nueva codificación. Bien, lo que vamos a hacer ahora es muy similar a la técnica básica. Estiramos del arco, volvemos a meter el arco para mover los diales. En este caso, a mí me gusta mantener una pequeña tensión en el arco cuando movemos los diales, porque eso nos ayuda a caer en la puerta falsa, se nota mucho mejor y no nos equivocamos, no lo dejamos entre dos números. Sería mucha menos tensión que cuando testeamos los diales a ver si están en una puerta falsa. Bien, como os digo, estiramos del arco, perdón, y lo que vamos a intentar, como antes, es que caigan en una puerta falsa, en una puerta, lo que sea, falsa o verdadera. Este candado, por cómo se comporta, es difícil a veces hacerle caer en una puerta. Este sí estaría bloqueado, este estaría bloqueado, y estos de aquí vamos a ver si conseguimos, moviéndolos, que caigan en una puerta, aunque ahí parece que ha caído. No es nada sencillo. Esa es una de las razones por las que no reacciona bien a las técnicas básicas. Vamos a ver.
si consigo que todos caigan más o menos en una puerta. Si no, será cuestión de empezar con la técnica y poco a poco irán cayendo. Bien, ahí parece que pueden estar. La técnica consiste básicamente en localizar el dial que está más bloqueado, porque ese seguro que está en una puerta falsa, y va a ser ese el que movamos e inmediatamente testemos el resto de diales para ver cómo se comportan y así localizar de nuevo el que vuelve a estar más bloqueado. No vamos a seguir dándole vueltas a ese dial hasta encontrar una puerta verdadera, sino que vamos a ir saltando de dial en dial buscando el que está más bloqueado. Vamos a ver tensión fuerte en este caso. Este está bastante suelto, este está bastante más bloqueado y este, vamos a ver, hay que discriminar entre los dos. Parece que este es el que está más bloqueado. Lo que hago es aflojar tensión, lo muevo, debería de haber caído ya en una puerta falsa de nuevo. Ahí parece que ha caído y testeamos todos. Este se mueve bien, este se mueve bien, este es el que está más bloqueado. Vuelvo a mover, hay algo que está fuera de su sitio porque tiende a no caer en... Ahí ha caído en una puerta. Vamos a testar, se mueve bien, se mueve peor. Vamos a ver, este tiene ese movimiento. Este parece que es el que está más bloqueado, este de aquí es el que está más bloqueado. Ahí lo movemos y ahora testeamos todas. Esta se mueve mal, bien, bien. Vamos a ver, entre esta y esta es difícil saber en ocasiones cuál es la que se mueve. Esta se mueve bien y esta también. Entre esta y esta está más bloqueada. La movemos, de hecho, ahí está. He tenido que meter más el arco. Ahora parece que se mueve mejor. Esta se mueve bien, bien, bien. Esta es la que ahora se mueve peor. Ahí está, ahora se mueve mejor, mejor, mal, mal. Esta es la que está más bloqueada ahora. La diferencia es sutil, pero a la mano se nota mejor. Fijaros, un gran avance. Vamos a ver. Bien, bien, mal, mal. Esta es la que está ahora más bloqueada. Se mueve ahora mejor. Bueno, como veis cambia mucho el comportamiento solo con girar una. Esta se movía muy bien y ahora está mucho más bloqueada. Esta está bien, esta está bien. No es fácil determinar cuál de las dos. Creo que esta. Ahí está. Esta es la que está más bloqueada. Ahí. Vamos a ver. Ahora están todas bastante bloqueadas, pero esta es la que está más bloqueada. Ahora se mueve mejor. Esta es la que está más bloqueada. Ahí está, ahora se mueve mejor. Está entre esta y esta, vamos a ver. No está fácil. Como veis, el feedback no está claro siempre. Esta de aquí. Vamos a ver. Esta de aquí. Ahora se mueve mejor. Poco a poco, aunque parece que no avanzamos, el avance no es tan claro como con la otra técnica, sí que estamos avanzando hacia la apertura. Esta se mueve, esta se mueve, esta se mueve. Esta está bloqueada. Vamos a ver, ya la mano se cansa. No sé si le he dado la vuelta completa a esta. Se había movido ahí esta sin querer.
Se mueve bien, se mueve bien. Ahora es esta. Esta se mueve bien. Esta se mueve mal. Mejor. Ahora se mueve mejor. Vamos a ver. Al final se duerme la mano. Esta no sé si se ha situado bien. Se queda ahí como entre dos números. Ahí es donde estaba. Vamos a ir. Ahí se mueve mejor. Ahora es esta. Bien. Como veis, no es un candado nada fácil de decodificar. Bien, peor. Ahí está. Ahí lo tenemos abierto. Es un candado que no es nada sencillo. El código es 1690. Y aunque haya parecido larga la decodificación, que lo ha sido, habitualmente se decodifica más deprisa y desde luego es mucho más rápido y el resultado más consistente que con la técnica básica de decodificación. Como habéis visto, lo que hacemos es buscar la que está más bloqueada, esa está en una puerta falsa. Al cambiarla dos números vemos como en muchas ocasiones cambia el comportamiento muchísimo de las otras. Volvemos a buscar esa que está más bloqueada, la movemos porque está en una puerta falsa y así poco a poco iremos llevándolas todas hacia una puerta verdadera. Bueno, esa es la técnica. Con algunos candados funciona mucho mejor que la básica. Probadlo y espero que os sea útil y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Un saludo. Hasta la próxima.